De regreso son las 21:36, 37 minutos de este miércoles 19 de agosto en vivo y directo por la señal de tu canal. Recién acabamos de dejar a un legislador nacional que representa al Partido Justicialista Provincial. Les dije, vamos a cambiar de vereda, de bando, de camiseta. Vamos a hablar con representantes de la Unión Cívica Radical como partido original. Son caras conocidas. Nos acompaña el doctor Jorge Alfredo Agúndez, el Pupa Agúndez para todos. Un gusto, doctor. Gracias por venir. Gracias por invitarme. También es muy conocido Ramiro Derra, hombre de la Unión Cívica Radical. Gracias, Ramiro, por venir. Gracias a ustedes por invitarnos. Un gusto. El sábado tuve la chance de conversar con el doctor y planteamos en un momento de la charla de qué iba a hacer la Unión Cívica Radical en su pedido de permanente recuperar protagonismo. Me dijo, y la idea es refundar la UCR. No existe más, no existe como tal, hay que convertirla en algo ayornado a los tiempos modernos. ¿De qué estamos hablando con la palabra refundar la UCR, doctor Agúndez? Bueno, nosotros venimos trabajando de 1983 con hombres que han dedicado mucho a la Unión Cívica Radical, como Ceballos, Bonino, Tony Lorenzo, quien les habla, y otros más. Y el radicalismo en realidad tenía una preponderancia en las elecciones. Siempre cerca anduvimos de ganar la gobernación de San Luis, ya sea con Tony Lorenzo, como fue con el propio Walter Ceballos, pero después que pasaron todos esos buenos resultados, empezó la Unión Cívica Radical a hacer acuerdos para hacer frentes, y en realidad los acuerdos, los frentes que se hacían, eran totalmente ajenos a la ideología del Partido Radical. Pero muchos frentes lo encabezó la UCR. Muchos frentes en esa época de que le nombré anteriormente, esos frentes eran encabezados por la Unión Cívica Radical. Ahora, la Unión Cívica Radical va de segunda línea y no de primera línea. Los otros días, cuando hacen una compulsa de tratar de decir quién es la oposición en la Argentina, y nombraron 10 personas, más o menos eran todos del PRO, pero no había representantes de la Unión Cívica Radical que está con el PRO en Cambiemos. No hay de ninguna forma la posibilidad de que el radicalismo surja, sino en este caso acompaña nada más. Está bien, pero la famosa convención de Gualeguaychú fue donde acordaron Cambiemos. Sí, Digo, ¿se dio ahí el protagonismo de la UCR nacional en favor de este frente que después se denominó Cambiemos? Yo creo que sí, creo sí. No lo quería mucha gente, se hizo muy rápido ese acuerdo y en definitiva la mitad del partido no estaba de acuerdo. Bueno, quiero hacerlo participar a Ramiro. El doctor Agúndez tiene leguas caminadas en la UCR y en la política puntana. Ramiro no, debe tener muchas, pero no tantas. Pero tiene menos años. Tiene menos años también. Bueno, contanos cómo pretenden refundar la UCR y después voy a preguntar por los nuevos jóvenes de la UCR si están de acuerdo en este proceso. No, en realidad lo que planteaba Pupa con respecto a lo que pasó en Gualeguaychú, lo que pasa es que nosotros en Gualeguaychú dijimos que íbamos a hacer un acuerdo con el PRO, en el cual, digamos, después en los papeles no se llevó a cabo, digamos, ¿no? La Unión Cívica Radical no perteneció al gobierno de Mauricio Macri. Solamente en la última etapa, después de la derrota en las PASO, ahí sí, digamos, quisieron acordar como que la Unión Cívica Radical era parte de la derrota. En la derrota éramos protagonistas, pero mientras tanto en el gobierno la Unión Cívica Radical no participó. Y eso nosotros lo hicimos hincapié durante toda la gestión de Cambiemos en el gobierno. Y ese fue, desde vamos, digamos, con Ricardo Alfonsín en la cabeza, y nosotros también. Vamos a hablar acá. Y nosotros hablemos de lo de acá. Lo que pasa es que acá también tiene continuidad con aquello, porque nosotros, digamos, acá siempre hicimos hincapié en el acuerdo que teníamos, digamos, la Unión Cívica Radical con Claudio Poggi, digamos, con Avanzar. Con lo cual, nosotros en ese acuerdo que teníamos con Avanzar, no era un par y par, digamos, en los acuerdos. Siempre, generalmente, todos los candidatos y todo lo que se logró se lo llevó Poggi, ¿no? Inclusive nosotros, por ejemplo,
en estos acuerdos cuando Cacase pasa a ser diputado nacional, quien ocupa el cargo de diputado provincial es un agente de Avanzar. Cuando el actual intendente del Trapiche, digamos, cuando Rigau pasa a ser intendente del Trapiche, quien llega a ese lugar no es un hombre ni una mujer de la Unión Cívica Radical. Quiero reformular, digo, vamos Entonces, a ir avancemos. derecho al hueso. ¿Son malos negociadores cuando no están al frente del frente? Yo calculo que somos malos negociadores siempre, estamos cediendo a cada rato como si tuviéramos la culpa de todo lo que está pasando en San Luis. Yo creo que se ha dejado una parte del radicalismo, se fue y no quiere volver. Una parte del radicalismo se fue y no quiere volver. Y sí, o se fue al peronismo, ustedes saben que hay muchos dirigentes que se fueron al peronismo. Entonces y todavía no eran radicales. Claro, se fueron y seguramente no son radicales. Pero también, cuando hacen los frentes, ¿quién hace el frente en nombre de la Unión Cívica Radical? Eran gente que acomodaban 2 o 3 ellos y después dejaban la autorización que siga, ya sea como dice Poggi o como dicen otros que hacían los frentes. Yo creo que el radicalismo en San Luis ha sido muy castigado, muy castigado. Ha hecho mucho, pero desgraciadamente... ¿Quién lo ha castigado, Jorge? Las propias internas que el radicalismo... Se autocastigan. Se autocastiga porque los que llegaban iban inmediatamente a hacer acuerdos con los demás. Se pueden hacer acuerdos políticos y frentes políticos importantes, pero por lo menos tengamos la misma ideología o que sea parecida a la ideología. ¿Qué tenemos que ver nosotros con el PRO? ¿Qué tenemos que ver nosotros con Macri? No tenemos nada que ver ideológicamente. Ahora, si buscamos con ellos ganar y de ahí tener un cargo es otra cosa. Pero eso no es política. Con esa interpretación de la historia, no muy lejana, porque Cambiemos tiene muy poca vida, digo, ya empiezan mal con la refundación, porque en la probable refundación, y quiero volver sobre el término, puede haber algunos que por fuera de Cambiemos, disconformes con Macri, con el gobierno provincial, con Avanzar, digan, yo quiero volver, pero si vos estuviste en otro proceso, ¿quiénes participan en la refundación de la UCR San Luis? Yo creo por ejemplo. Bueno, hay importantes dirigentes que lo que nosotros decimos, primero tenemos que unir a la Unión Cívica Radical. Bien. Una vez que unamos la Unión Cívica Radical, todos que tengan voz y voto, empecemos a hablar con quién podemos juntarnos y hacer un frente importante que pueda ser el ganador en la provincia. ¿No es utópica la refundación? No es utópica, no. Digo, porque ya tienen, ustedes se autocastigan, se autoeliminan, ceden lugares, dejan de ser el capitán del barco para aparecer el jefe de máquina. Digo, eso es probable que regrese y van a decir, no, pero lo voy a decir en el término que se maneja en el partido, con los viejos no podemos, con los viejos dirigentes no podemos, y quiero meterme después con la renovación. Digo, no es una utopía la refundación, Ramiro. Pero aparte la refundación en la Unión Cívica Radical tiene que ser con todos los radicales adentro, no hay otra. Nosotros, digamos, más allá de que estamos en un sector, hoy, digamos, con el sector con Walter Ceballos y con José Ricardo, y digamos, hoy quizás las disputas nacionales, nosotros lo llevamos a la disputa nacional porque lo que es la concentración nacional nos divide a la Unión Cívica Radical en San Luis, digamos, ¿no? Está un sector, por un lado, digamos, el sector de Negri y compañía por un lado, y el sector de Martín Lustó por otro lado, por decir así, digamos, ¿no? Hoy. Y eso es lo que se traduce hoy en la Unión Cívica Radical en San Luis. Decanta al interior. Nosotros, en realidad, desgraciadamente, nosotros vivimos mucho de esa interna que ocurre en Capital Federal, convengamos que Martín Lustó es de Capital Federal, digamos, y de Lamba, y de lo que es el Gran Buenos Aires. Pero bueno, eso nos influye a nosotros a nivel local, y lo que nosotros intentaremos hacer, nosotros tenemos elecciones ahora en noviembre. El 8. El 8 de noviembre de las internas de la Unión Cívica Radical. No prosperó esta suspensión que pidió un sector, ¿no? El sector que es el sector gobernante del partido es el que pidió la suspensión. O sea, era el presidente que ganó con nosotros, pero al otro día se fue con los que perdedores. O sea, una cosa así más o menos rara. Claro, yo creo que ustedes están confundiendo mucho a la gente. Deberían redefinirse
Porque hay muchos radicales descontentos con los radicales. Exactamente. Y han votado a signos que no tienen nada que ver con el radicalismo. Y creo que este tema de las internas que uno pide, que el otro... Digo, Es que han eso, llevado la confusión a la gente. Pero es que justamente esa confusión que vos planteás, y tienes razón, porque eso que se planteó, esa nota que se planteó en los medios, pero no se le planteó al partido. Digamos, quizás si en ese caso un sector interno del partido se lo hubiese presentado a los distintos sectores internos, quizás hubiésemos acordado y hubiésemos dicho, mira, es el momento de suspender o no las elecciones, esperemos que pase, digamos, qué pasa con el estatus sanitario de la provincia, pero no, lo presentó a los medios y no se lo presentó al partido. Entonces, bueno, me parece que fue una cosa... Pero fue mal, pero sin ¿Funciona duda. la sede de la calle 9 de Julio? Digo, para debatir estos temas. Últimamente poco, debe ser por la pandemia. Porque es el lugar para discutir. Es el lugar para discutir, sí. No. Va poco. Y le cambiaron el color al frente, ya no es el color radical. Es marrón el frente, ¿no? El frente, aparte de cambiar el color del frente, quizás por tener la presidencia no en San Luis, sino en Villa Mercedes, con el tema de la pandemia costaba en su momento viajar y me parece que se sienten más cómodos estando en Villa Mercedes. Pero bueno, más allá de eso, nosotros tenemos que discutir en la Unión Cívica Radical, nuestro sector, más allá de estar en este sector, va a abogar por la unificación de la Unión Cívica Radical, porque esa unificación nos va a hacer fuerte cuando vayamos a discutir con otro sector, digamos. Bien, nosotros no decimos que no apoyen ni que no a otros sectores, pero con la Unión Cívica Radical entera, si no, no Pero podemos. los ven débiles y por eso me parece que se aprovechan de ustedes. Me parece. Nosotros venimos del tronco alfonsinista, vos sabés que desde hace muchos años, del 83 a la fecha, hoy actualmente, por ejemplo, Ricardo Alfonsín, que lo han nombrado de embajador en España, bueno, le hacen una crítica total, cambiemos a Alfonsín, porque dice que se ha ido con el peronismo. Y bueno, y sin embargo, por otro lado, aplauden a Lustó. Y Lustó estuvo con el cristinismo hasta hace 6 años atrás, más no. Entonces estas cosas sí, tenés razón, confunden. Acá en San Luis no se confunden. Acá es muy claro quién es quién, es muy claro. Este tema, por ejemplo, si nosotros invitamos y ponemos una mesa, lo ponemos al presidente Rossi, lo ponemos al diputado nacional Cacase y lo ponemos a la doctora Rocha. ¿Se puede discutir este tema? Sí, todo. ¿Han discutido en algún momento en estos días este tema? Nosotros yo hablo por teléfono, yo soy convencional provincial, con lo cual tengo que hablar con mi presidente del partido, yo hablo con Pipo Rossi. ¿Y este tema está planteado ya, Pipo Rossi? Refundemos el partido, Pipo, porque si no... No, si no refundamos el partido van a seguir siendo coleros de todos los otros partidos. Bueno, hay una crítica a la conducción actual, ¿no? Sí, hay mucha crítica, sin duda. Sí. Pero nosotros tenemos mayoría, nosotros en todas las últimas votaciones ha ganado nuestro sector. Nosotros ganamos la última elección interna del partido, partidaria, ¿no es cierto? La ganamos un domingo. El lunes tuvimos el presidente fue con el que perdió. Estas son cosas desgraciadas o malintencionadas y tenemos que decirlas. Se enojan cuando le decimos, pero una persona no puede decir que va a ser presidente del partido por un sector y termina, una vez que triunfó, andando con el otro sector. Bueno, son un caso de sillón, ustedes, los radicales, ¿no? Bueno, pero lo tenemos que decir. Algunos tienen otros problemas más graves y no lo dicen. El peor problema, el error más grave es cuando uno tiene un problema no reconocerlo, porque si lo reconoce comienza a trabajar para salir o enmendar el error. Sí. Quiero hablar el otro día hablé con Pupa y me dice, y nosotros propusimos, tuvimos una promoción de jóvenes dirigentes en la UCR, los catapultamos a presidente del partido, a figuras, no digo estelares, preponderantes, y hoy no son lo que creíamos. ¿Es así? Sí, por supuesto que es así, porque prefirieron los jóvenes a veces ir al triunfo directo y no tratar de mantener el radicalismo mejor, porque si estamos trabajando para que los jóvenes radicales avancen en puestos, en posiciones, y terminan que van a conversar con otros jefes de otros partidos para hacer un ensamble y poder salir ellos, y dejan al radicalismo vacío. Y bueno, yo prefiero perder 1000 elecciones, como siempre se ha dicho, pero mantener los principios de la Unión Cívica Radical. Si no, hagamos una cosa, no hagamos más política y esperemos que lo que pedimos, un cargo, una cosa similar. Bueno, y iba ese tema, Ramiro y Pupa.
Teniendo en cuenta que hay otros que, podríamos decir, les ha ido mejor que a ustedes. Sí. ¿No son ustedes los equivocados? Bueno, no sé, mejor que a nosotros, no sé qué es lo que es decir que llegan más. Y por lo menos Cuando el radicalismo, fueron, sí, claro, cuando el radicalismo trabajaba para el radical y para convocar radicales, y a mí me fue bien. Está bien. Por eso pero llegué era a otra Buenos época y Aires. otro siglo, Pupa. Bueno, lo que quiera, pero en ese momento salió el resultado, tanto Walter Ceballos, Bonino, que fue diputado, Walter Ceballos, yo estuve también en el Congreso de la Nación, o sea, se respetaba, ahora no, dan todo y va uno solo, y le piden que ese solo vaya. Bueno, yo voy a dar dos nombres, y defínenme ustedes si son buenos radicales, son radicales o dejaron de serlo. Alejandro Cacase y José Ricardo. Sí. Hombres que llegaron con la boleta de Cambiemos. Sí. Buenos, ex radicales, no sé si son radicales. No, nosotros, tanto cuando ganó las elecciones, Cacase, la presidencia del partido y la Diputación Nacional Ricardo, lo apoyamos nosotros. Todo el alfonsinismo lo apoyamos. Y quiero aclarar que cuando fue Alejandro Cacase diputado nacional, todo el partido lo apoyó en ese momento. Nosotros no íbamos divididos. Alejandro llegó justamente porque la Unión Cívica Radical fue en su conjunto unida detrás de la candidatura de Alejandro. En su momento, Cacase y José Ricardo estaban en el mismo grupo. Hoy están en grupos distintos, digamos, ¿no? O sea, y nosotros estamos en el sector donde está José Ricardo y el presidente del partido que estaba con nosotros está en el sector ahora con Alejandro Cacase. Bueno, pero esto es lo que decíamos con Pupa ahora, y que nosotros, en realidad, en este esfuerzo que vienen por las elecciones de noviembre, en caso de que se pueda llegar a cabo, vamos a hacer internas de noviembre, y en caso de que se pueda, se suspenderán para marzo, depende de lo que diga el estatus sanitario, y en caso de no haber elecciones, va a haber una lista unida seguramente, y nosotros vamos a intentar que en esa lista unidad salgamos todos los sectores medianamente contentos y podamos unificar el partido de una vez por todas. Si no, yo creo que le va a ir muy mal a la Unión Cívica Radical. ¿Qué creen que va a haber? ¿Una lista única? Y si se hace lista única porque estamos de acuerdo todos, ahí sí, hacer un frente con los distintos partidos en la medida que coordinemos bien cuáles son las pautas y la ideología que va a tener el frente. No contra lo que el radicalismo piensa, por lo menos afianzar esa situación. Bueno, y no hay tanto tiempo hasta noviembre, seguramente se reunirán 8 días a la semana, a veces 7 no alcanza, y ojalá que sea con suerte para que se vuelva a transformar la UCR, la famosa lista 3, en una de las opciones para el electorado local. Un gusto haberlos tenido, gracias por estos minutos. Y ojalá las buenas noticias también lleguen desde ese partido. Gracias, Pupa. Muchísimas gracias, Orlando, y a disposición cuando usted lo gracias. necesite. Ramiro, muchísimas gracias por todos. Y sin duda, quien define o no si se suspenden las elecciones es la convención provincial, ¿no? Que es la que se debe juntar y poder definir si se suspenden o no las elecciones. No es ni una nota al partido ni nada por el estilo, es la convención provincial. Gracias a los dos, muy amable. Chao, gracias. Nosotros nos queda solamente porque mientras hablamos en el programa, hablaba el comité de crisis, día 73 del distanciamiento social, no hay casos positivos para la provincia de San Luis, 24 muestras tratadas, 19 negativos, 3 positivos informados durante el fin de semana, 2 en reproceso, más 8 casos con PRS falso de transportistas ingresados a la provincia. Lo más importante, 0 casos positivos tiene la provincia de San Luis en las últimas horas. A vos muchas gracias por acompañarnos. El miércoles que viene estaremos aquí, 36 casos en San Luis, 10 casos positivos, activos, 26 recuperados. 25 de agosto, día de la provincia o de la ciudad capital de San Luis, feriado provincial. Y asueto administrativo para el lunes 24, por eso fin de semana súper largo el que viene, sobre todo para la administración pública. Lunes 24 feriado, martes 25 feriado provincial. Con esta excelente noticia, lo tenía anotado acá, casi me olvido, nos vamos. El miércoles que viene te espero aquí en nuestro modelo político. Chao.